Dios les bendiga, hermanos, grandemente. Bendiciones a todos. Vamos a continuar nuestro estudio bíblico. Continuando con la lectura titulada Venganza en Primera de Samuel, capítulo 24, versículo 5, hasta el capítulo 25, versículo 13. Así mismo oramos. Amado Dios, te agradecemos, Padre, por otro día más de vida. Gracias por otra oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Y gracias, Padre, por ayudarnos diariamente, dándonos oportunidades de poder conectarnos contigo. Te agradecemos, Espíritu Santo, por siempre estar presente y por nunca olvidarte de nosotros a pesar de nuestras fallas. En el nombre de Jesús, háblanos, mi Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, continuamos acá hablando sobre la venganza que pasa entonces en esta historia. Algo un poquito sorprendente. Vemos aquí que David tenía un gran respeto por Saúl, hermano. Gran respeto por Saúl. Pero a pesar de que este trataba de matarlo, él como quiera lo respetaba porque él entendía que él había sido establecido y puesto en esa posición por parte de Dios. Entonces, aún en el estado de Saúl, aunque él estaba viviendo una vida en este momento de pecado y apartado de Dios y rebelde hacia Dios, David le respetaba, porque él entendía que él era el líder que Dios había establecido, el ungido de Dios. Y David sabía que algún día él sería el rey. Y además sabía que no era bueno derribar al hombre que Dios había colocado en el trono solo por defenderse o por querer hacerlo. Si asesinaba a Saúl, hubiera sentado un precedente para que sus propios adversarios hicieran exactamente lo mismo con él en aquel día. Romanos 13, del 1 al 7, usted puede leer eso luego, búsquelo con calma. Nos enseña que Dios ha colocado el gobierno y a sus líderes en el poder. Hay veces que nos metemos en este tema, hermanos, de la política. No, que esta persona, que aquella. Mire, hermanos, las personas, los líderes establecidos están establecidos y tienen su función. Nos toca a nosotros, ¿verdad? Orar por ellos, y si usted o yo tenemos alguna queja, vamos a involucrarnos entonces. Vamos a hacer algo al respecto nosotros, ¿verdad? Y como David, quizás no sepamos la razón en cuanto a exactamente lo que estaba pasando, pero tenemos que respetar los puestos y los cargos de quienes Dios le ha dado autoridad. Y aunque existe una excepción, debido a que Dios es nuestra máxima autoridad, no debemos permitir que un líder nos obligue a violar la ley de Dios. La ley de Dios se supone que sobrepase todo. Amén. En nuestras vidas. Y los medios que utilizamos para alcanzar una meta son importantes. Son igual de importantes que la misma meta. ¿Okay? La meta de David era llegar a ser rey, así que cuando tuvo la oportunidad, estos hombres le exhortaron a que matara a Saúl. La negativa de David no fue un ejemplo de cobardía, sino de valor. El valor a ponerse un grupo y hacer lo que sabía que era lo justo, no comprometa sus normas, hermanos, y sus valores por tratar de complacer a la gente que le rodea. David tuvo esa oportunidad y él decidió que honrar a Dios en ese momento y no dejarse llevar por él, qué dirán, o por lo que le estaban sugiriendo que hiciera. David cumplió con su promesa y nunca se vengó de la familia de Saúl y de sus descendientes. No obstante, más tarde los filisteos y los gabaonitas asesinaron a la mayoría de los hijos de Saúl. Y David prometió que le iba a ser misericordioso con los descendientes de Jonatán. Y cumplió su promesa cuando invitó a Mefiboset a vivir en su palacio, como dice 2 de Samuel, capítulo 9, que lo estaremos viendo luego. Saúl era rey, pero Samuel era el líder espiritual de la nación. Entonces, en la juventud y en la vejez, podemos ver que siempre tuvo cuidado de escuchar y obedecer a Jehová. Pero ¿qué pasa? Que al morir entonces Samuel, Israel estaría sin un líder espiritual en ese momento, hasta que David llegara a ser rey. Luego vemos en el versículo del 2 al 11 lo que pasa con David, Nabal y Abigail. Nabal se negó con rudeza a la petición de David para que alimentara a sus 600 hombres. Y podemos simpatizar quizás con Nabal y decir, wow, pero es que son muchas personas. Tenemos que entender, hermanos, que las costumbres de aquellos momentos eran diferentes. Así que es una manera totalmente de actuar diferente. La simple hospitalidad demandaba en aquellos tiempos que se alimentara a los viajeros, sin importar el número de ellos que fueran. Nabal era muy rico y fácilmente podría haber afrontado la petición de David.
Segundo, también sabemos que David no iba a ir ahí pidiendo limosnas. Él y sus hombres habían estado protegiendo la fuerza del trabajo de Nabal y parte de su prosperidad se la debía a la vigilancia de David. Y tenemos que entender que debemos de recompensar, hermanos, a quienes nos protegen y nos ayudan a prosperar, aun si nos estamos obligados a hacer, si no estamos obligados a hacerlo por ley o por costumbre. Y eso podemos obtener de esta lectura. Así que vamos aquí a comparar un poquito entre la vida de David y la vida de Saúl. Miremos aquí. Primero que nada, David era el tipo de rey que Dios quería. Saúl era el tipo de rey que el hombre quería. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Saúl era un hombre que iba tras la alabanza del pueblo. Mire lo que pasa, hermano, cuando estamos viviendo una vida de orgullo, ¿verdad? El reinado de David fue eterno a través de Jesús. El reinado de Saúl fue rechazado. David fue misericordioso y benévolo. Saúl fue cruel. David era pecador. Saúl no era perdonador. Perdón, dije que David era pecador. David era perdonador. Él perdonaba a la gente, ¿verdad? Saúl no perdonaba a la gente. David se arrepintió. Saúl, cuando lo confrontaron, lo que hizo fue que en vez de arrepentirse, él mintió, en vez de reconocer lo que había pasado. David era valiente. Saúl era miedoso. Y David estaba en paz con Dios, mientras que Saúl estaba apartado de Dios. Aprendamos a mantenernos conectados con Dios, hermanos, para que no pasemos los problemas que pasó Saúl en su vida. Amado Dios, gracias, Padre, porque podemos aprender de tu palabra. Lo importante, Señor, es que estemos conectados contigo diariamente. Pedimos, Señor, que nos guíes, que nos guardes y que nos des la habilidad y el aliento para seguir caminando diariamente, buscando honrar tu palabra, buscando honrarte a ti. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Dios. Amén y amén. Que, hermano, Dios les bendiga grandemente. No se olviden, busquemos la presencia del Señor y nos veremos pronto. Bendiciones. Dios les bendiga.